adoramos, oh Dios. Oh, aleluya. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Este es el tiempo, Iglesia Kairos, donde tenemos que levantar nuestras manos y gozarnos en la presencia del Señor. Aleluya. Y decir todos juntos que Él es nuestro Padre Celestial. Aleluya. Él va por nosotros como un poderoso gigante. Aleluya. Y nada ni nadie nos podrá hacer frente. Aleluya. Gózate en el Señor. Oh, te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Aleluya. Tú eres todopoderoso. Grande y fuerte es nuestro Dios. Dilo conmigo, Kairos. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh, Iglesia de Kairos, quiero decirte que tenemos un Dios poderoso, un Dios que abrió el mar rojo, un Dios que tiene todo poder y toda majestad. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese es nuestro Dios que nos tiene en su mano. Oh, te adoramos y te glorificamos, Señor. Este es el tiempo, Calle Quinta, de levantarnos con poder, de levantar nuestra voz, de levantar nuestras manos y proclamar que tenemos un Dios grande y fuerte, y que tenemos un Dios todopoderoso, y que nada ni nadie nos puede tocar, porque Él va delante de nosotros. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Aleluya. Ese es nuestro Dios grande y fuerte. Aleluya. Nada ni nadie nos puede hacer frente, Iglesia, porque Él va con nosotros. Adórale con toda tu fuerza. Alábale y demostremos que tenemos un Dios poderoso. Aleluya. Te adoro, Señor, y te bendigo. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Aleluya. No hay nadie más que ocupe tu lugar. Busqué y no encontré alguien como tú, no hallé. Busqué debajo del sol, en la armonía de esta canción. Busqué en lo profundo del mar, allí tampoco pude hallar un amor tan especial que no hay palabras para expresar. Jesús, sin ti no sé vivir, se me va el aire si no estás aquí. No hay un lugar que pueda estar si tú no estás. Es que tu amor es el motor que le da vida a este corazón, porque eres tú la razón de mi existir. Eres todo
un lugar que pueda estar si tú no estás. No, es que tu amor es el motor que le da vida a este corazón, porque eres tú la razón de mi existir. Eres todo para mí. Eres todo para mí, Señor. Aleluya. Jesús, sin ti no sé vivir. Se me va el aire si no estás aquí. No hay un lugar que pueda estar si tú no estás. No, es que tu amor es el motor que le da vida a este corazón, porque eres tú la razón de mi existir. Eres todo para mí. Oh, aleluya. No hay un lugar que pueda estar si tú no estás. No, es que tu amor es el motor que le da vida a este corazón, porque eres tú la razón de mi existir. Eres todo para mí. Sí, eres todo para mí, Señor. Oh, te amo, Dios. Oh, alabo y glorifico tu nombre, Jesús. Tú eres la razón de mi existir, Señor. Aleluya. Te adoro, Señor. Eres digno de toda gloria. Aleluya. Eres todo para mí. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoro, Jesús. Muy buenos días, amados hermanos del Ministerio Kairos y amigos que se han conectado con nosotros a través de esta plataforma por internet. Hoy queremos presentarle una palabra de parte de Dios que sé, como digo siempre, será de mucha bendición y edificación a nuestras vidas. Yo quiero tratar hoy la parábola que trata sobre los obreros de la viña, que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 20 del 1 al 16. Pero primero que todo quiero hacer una oración para que Dios dirija nuestro pensamiento, ¿verdad? Y la palabra que vamos a presentar ante ustedes. Padre Dios, en este momento, en el nombre de Jesús, te pido que tomes perfecto control de todo cuanto vamos a hablar, que seas tú quien hables a tu pueblo, sea palabra tuya, que sea de edificación, que todos estemos centrados en lo que tú vas a hablar y pues quitemos toda ansiedad y todo aquello que no es tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Al final del capítulo 19, o sea, el contexto anterior al capítulo que vamos a estudiar hoy, que es el capítulo 20 de Mateo, Jesús le habla a sus discípulos sobre la recompensa de abandonar todo por seguirle a él. Yo quiero leer los últimos 3-4 versículos de este capítulo 19 para que entremos en el contexto de lo que es el análisis de esta parábola del capítulo 20. Dice así el versículo 27 de Mateo 19. Entonces Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. En este versículo 27 de
el capítulo 19 de Mateo hace referencia a la respuesta que Jesús le dio a un joven rico que se entristeció mucho y se amargó cuando él le pregunta a Jesús qué debía hacer para alcanzar el reino de los cielos, para heredarlo. Por supuesto, además de guardar los mandamientos como Jesús ya le había dicho que tenía que hacer. Y Jesús le responde, vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Y además, ven y sígueme. Se entristeció mucho porque era muy rico, era millonario. Y no quería soltar lo que tenía. Así que no hizo lo que Jesús le dijo que hiciese. Ahora bien, Pedro le pregunta, nosotros, Señor, hemos dejado todo por ti y te hemos seguido donde tú has ido. ¿Qué nos va a tocar a nosotros? ¿Qué recibiremos? ¿El cielo? Y Jesús le dice, no solo eso, sino que ustedes van a sentarse en 12 tronos a juzgar las 12 tribus de Israel junto conmigo. Jesús le está hablando de la recompensa de dejarlo todo y seguirle a él de una manera fiel. Pero lo esencial de estos versículos que acabamos de leer en el capítulo 19, los versos 27, 28, 29 y 30, es que aquí se revela, valga la redundancia, la esencia de lo que es el reino de Dios. ¿En qué consiste y cómo funciona el reino de Dios? Aquí nos resulta fácil pensar, por lo que dice Pedro, que está mostrando otra faceta de su carácter. Tal vez del egoísmo. Ustedes saben cómo era Pedro. Quería saber qué iba a recibir él y sus compañeros discípulos por lo que estaban haciendo. Pero, ¿qué cosas? Aquí Jesús no los reprende. En cambio, Jesús les dice cuál va a ser su gran recompensa por haber dejado todo por seguirlo a él. Igualmente, yo diría que sucede con nosotros en la actualidad. Nosotros debíamos esforzarnos y estar trabajando fielmente, lealmente, con entrega, con sacrificio, pero con toda la fuerza, pensando en la recompensa que vamos a recibir por nuestro servicio en la obra del Señor. Un día nos tenemos que presentar delante de la presencia de Dios y Dios nos va a recompensar por nuestra fidelidad. Porque habrá una recompensa para aquellos que Dios ha salvado y que se han sacrificado en sus vidas trabajando fielmente en el servicio para Dios. ¿Y qué cosa? Y miren lo que le digo, muchos santos desconocidos de quienes el mundo jamás ha oído hablar de ellos, recibirán ese día el honor del primer lugar en su presencia. Y esto es lo que dice el versículo 30 de este capítulo 19. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. En aquel día, hermanos amados, yo creo que esto va a ser así, que un gran número de destacados y renombrados líderes cristianos que hoy reciben el aplauso, las venas y la ceremonia en este mundo, serán ignorados, se sentarán en la última fila, mientras que muchos santos de Dios hoy día, que son anónimos, que son ignorados en estos tiempos, serán grandemente recompensados a recibir el primer lugar ante la presencia de Dios. Hoy, en este mensaje del capítulo 20 de Mateo, Jesús sigue la misma línea de pensamiento al responder a esta pregunta que Pedro le dice a Jesús en el capítulo número 19, los versos 27. ¿Qué pues tendremos?
preguntándole sobre la recompensa que ellos iban a recibir al ellos sí dejar todo, a diferencia del joven rico que no quiso hacerlo por seguir a Jesús. Pero tengo también que decirle que antes de iniciar el desarrollo o el análisis de esta parábola, que esta parábola es similar a la parábola del hijo pródigo y su hermano mayor. En ambas parábolas se muestra la gracia de Dios, la gracia que Dios derrama y da a aquellas personas que menos lo merecen y que ofende a quienes piensan que ellos sí lo merecen. Vamos a verlo. En la parábola del hijo pródigo es tan atrayente que nos roba el corazón. Cuando leemos esta parábola, como lo vimos la semana pasada, nos alegramos de la misericordia de Dios Padre que se derramó, se mostró ante ese hijo pródigo que regresaba pidiendo perdón. Y nos ofende el enojo del hermano mayor que no quería perdonar y recibir a su hermano menor. Sin embargo, noten algo, que en esta parábola de los obreros de la viña no ocurre así. Es al revés. Nosotros compartimos, cuando usted la lee, el enojo de los trabajadores que estuvieron todo el día trabajando. No queremos, y eso es muy humano, no queremos estar a la par de aquellos que acaban de llegar a trabajar y nada más se esforzaron por una hora. Queremos estar y recibir por encima de ellos. En este caso de esta parábola que vamos a analizar hoy, no queremos la misericordia de Dios. Queremos es justicia, justicia, justicia. Lo que nos hemos ganado, nos lo ganamos con el sudor de nuestra frente. Y que cada quien reciba lo que en verdad se ganó y punto. Si Dios distribuyera la misericordia a todos por igual, nosotros que trabajamos todo el día, deberíamos ganar más. Deberíamos estar por arriba. A nuestro parecer y desde nuestro punto de vista debiera ser así. Y esto suena lógico. Es más, suena lógico también que tú como dueño de una empresa, dueño de una finca, dueño del negocio, premies, des bonos, incentive a aquellos empleados que se esfuerzan y trabajan más por la empresa. Y eso es totalmente lógico. Amén. Pues bien, hoy vamos a aprender que en el reino de los cielos no necesariamente es así. Pues bien, sí, está claro que hay que esforzarse y que hay que ser obediente y fiel y tener sacrificio al llamado y al trabajo que Dios nos llama a la viña del Señor. Y que vamos a ser recompensados un día por nuestra fidelidad en lo que hacemos para Dios. Por supuesto. Pero en la viña del Señor, Dios decide a quién mostrar su gracia y su misericordia a quien Él quiere, porque eso está en su potestad. Entonces nosotros no podemos criticar, murmurar, porque Dios bendiga a alguien recién llegado, alguien que según nosotros no tiene las cualidades ni los dones, alguien que no tenga la capacidad. Esa es potestad de Dios hacer a quien Él quiere. Pero pasemos al desarrollo del pasaje que hoy estamos analizando. Mateo 20, del 1 al 16. Dice la Biblia que Jesús cuenta una parábola, y esta parábola en particular solo se encuentra en el libro de Mateo, y que trata de un dueño de una viña que sale a contratar jornaleros o trabajadores en diferentes momentos del día para laborar en la cosecha de su viña. Entonces, esta historia se trata de un hacendado que representa a Jesús y de una viña que representa su reino. Pero pasemos a mayor detalle y leamos el versículo 1 y 2. Dice el versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día,
les envió a su viña. Ahora miremos, como dije hace un momento, Jesús usa esta historia para responder a la pregunta que se hizo en Mateo 19:27 acerca de qué recompensa iba a recibir Pedro y sus compañeros discípulos de Jesús por haber dejado todo y seguir a Jesús fielmente. Pedro, recuerden que le dijo a Jesús, he aquí nosotros hemos dejado todo, versículo 27 del capítulo 19 de Mateo, te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y esta respuesta de Jesús a Pedro, en el capítulo anterior, como lo dije, tiene una promesa de recompensa. Ustedes se van a sentar en 12 tronos para juzgar a Israel. Y segundo, tiene una advertencia en donde Jesús le dice que la manera de distribuir y de recompensar de Dios en el reino de los cielos no necesariamente es la misma manera de los hombres. Muchos primeros serán postreros y otros postreros serán primeros. En tiempos bíblicos, durante la época de la cosecha, los dueños de las tierras cultivadas solían contratar mano de obra extra para poder recoger los frutos en su tiempo. Cuando la cosecha llegaba, había que recogerla en cierto tiempo porque si no la cosecha podía ser perjudicada por el cambio del clima. Podrían venir la lluvia y dañar todo lo que se había cosechado. Estos hombres, trabajadores que buscaban trabajo, se reunían en las plazas de los pueblos y allí iban a buscarlos los granjeros, los empresarios, los hacendados para el trabajo que ellos requerían. A estos trabajadores se les contrataba por un día y se le pagaba al final del día. Un hombre que quería o que quisiese trabajar el día, pues primeramente temprano en la mañana tenía que ir a la plaza del pueblo llevando sus herramientas de trabajo y esperaba que llegara algún hacendado o empresario y lo contratara. Este propietario en particular o este hacendado de esta finca salió en la mañana a contratar obreros para su viña. Y aunque tenía un mayordomo, según deducimos del versículo 8 de este mismo capítulo 20, él personalmente va a la plaza a realizar los contratos de trabajo. Dice la Biblia en estos versículos, los primeros versículos, el 1 y el 2, que salió por la mañana, literalmente en la madrugada, ya que usualmente se calcula pues el inicio del trabajo a las 6 de la mañana. Entonces, hace su primer contrato a las 6 de la mañana. Y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña a trabajar. Estos obreros que fueron contratados al comienzo de este día laboral, habían convenido trabajar todo el día por un denario, que era el salario común que se le pagaba a los obreros y se ganaban por un día. Así que a este primer grupo de obreros contratados a las 6 de la mañana, se contrató por un denario, que es el salario o era el salario normal y era una paga que se consideró justa para ellos. Estos obreros que esperaban en las plazas ser contratados por los hacendados y por los empresarios, normalmente eran campesinos que habían perdido sus tierras debido a las deudas que tenían y que dependían totalmente de este tipo de trabajo diario para sustentar y para alimentar a su familia. Y en este caso en particular, ¿verdad? Pienso, como dice el texto en el versículo 1, fue para cosechar el cultivo de uvas. Porque en el versículo 1 habla de salió a contratar obreros para su viña. En el Antiguo Testamento, la viña era símbolo de Israel, el pueblo de Dios. Así que hacemos una analogía con respecto a esta parábola ya en estos primeros versículos. Entonces se sugiere que Dios necesita gente para trabajar en su viña. Y eso sucede actualmente en nuestros días. Ahora, ¿por qué el propietario, analicemos esto y adelantándonos un poquito a los otros textos que vamos a analizar, acordó el salario solamente con este primer grupo y no con todos los otros que después sale a contratar?
Pues no lo sabemos. Suponemos que, como los otros grupos de trabajadores no fueron contratados por el día completo, con este que sí fue contratado con el día completo, pues se acuerda lo de un denario, que era el salario normal. Sin embargo, con los otros trabajadores solo se acuerda lo que es justo. Pero pasamos ahora al versículo del 3 al 7, que dice, versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y le dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez a la hora sexta y a la hora novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él le dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Ahora analicemos estos versículos del 3 al 7. Por alguna razón, el propietario de esta hacienda necesitaba más obreros. Quizá no calculó bien, digo yo, la mano de obra que necesitaba en el primer contrato a las 6 de la mañana y volvió a buscar más. Esa es una especulación mía. O quizás los primeros obreros que se llevó no rendían lo suficiente, no hicieron su trabajo bien y tuvo que contratar más mano de obra. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos que dice la Biblia es que unas horas más tarde, después de las 6 de la mañana, salió a la plaza como a eso de las 9 de la mañana, ¿verdad? La hora tercera. Y este propietario de esta hacienda ve a una cantidad de obreros ahí en pie en la plaza esperando ser escogido para trabajar. Y él les dice que vayan a su finca, que vayan a trabajar y que él le va a pagar lo que es justo. No habla de un denario. Esto lo hace a la hora tercera, que es las 9 de la mañana, a la hora sexta, que es las 12 del día, y a la hora novena, que es las 3 de la tarde. Ahora, veamos algo importante que tenemos que analizar y que yo pienso que es así. Estos trabajadores seguro que llegaron a diferentes horas a la plaza a buscar trabajo. Si él lo hubiera visto desde las 6 de la mañana, o sea, el primer contrato, pues a lo mejor se hubiera llevado a todos. Pero hubo gente que llegó a las 9 de la mañana, hubo trabajadores que llegaron a las 12, mediodía, y hubo gente que llegó a las 3 a buscar trabajo. Imagínense eso, amados hermanos. La siembra, el cuidado y la cosecha de un viñedo es un trabajo duro. Y que traer trabajadores adicionales significa mayor productividad. Y si la cosecha, pensando, no se recogía en el tiempo indicado, como dije hace un momento, la lluvia podía arruinarlo y entonces se iba a malograr la cosecha. Tenía que escogerse en su tiempo. Cualquier obrero contratado a cualquier hora, pues era bienvenido para sacar el trabajo que había que hacer. Dice la Biblia que alrededor de las 5 de la tarde, la hora undécima, el hacendado sale de nuevo. Se supone que cuando él salió a las 3, no había ya nadie en la plaza, pero a las 5 sale y ve en pie allí una carga de hombres esperando ser contratados. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hacían ellos allí? Y él les pregunta, ¿qué hacen ustedes aquí de pie? Y ellos le responden, nadie nos ha contratado. La impresión que me da es que este hombre hacendado estaba sorprendido de encontrar a estos hombres desocupados a esa hora allí, habiendo tanto trabajo en su viña para trabajar. Pero
vemos aquí que este hacendado hace algo inesperado, algo sorprendente. Con solo 1 hora para trabajar y de luz del día para trabajar, él le dice, vayan ustedes a mi viña, yo les voy a dar trabajo. Y esto es sorprendente, amado, porque cualquier empresario en estos tiempos no hace eso. Al menos que sea urgente y específico la cosa para la cual requiere de algún trabajador. De lo contrario, nadie contrata faltando 1 sola hora a alguien para ir a trabajar. Y esto también me llama a mí mucho la atención de una manera sorprendente. Y es el hecho de que, ¿qué hacían estos hombres a esta hora allí? Porque cualquiera de nosotros, aún llegando temprano, 9, 10, 11, 12 del día, si no se nos contrata, nos vamos para atrás de una vez. Pero esta gente llegó a las 9, a las 12, a las 3, a las 5 de la tarde a buscar trabajo. Pero lo más sorprendente es que este hacendado, este empresario, los haya contratado para ir a trabajar. Sorprendente y algo admirable. Ahora, esto también nos hace hacer alguna analogía para nosotros como creyentes en estos tiempos. Y nos hace pensar es por qué muchos de nosotros en estos tiempos, si comparamos al hacendado, al dueño de la finca como Jesús y a la viña como el reino de los cielos, ¿por qué algunos de nosotros permanecemos ocupados para trabajar en la viña de Dios? Si hay mucho trabajo que hacer, todavía nada ha tenido poder para comprometernos con el servicio en la viña de Dios. Podemos atrevernos a decir, es que nadie nos ha contratado en estos tiempos. Lo cierto es que la Biblia dice que el dueño de esta finca contrata a 4 grupos más del primero que contrató, al de las 6 de la mañana, con los cuales hace un contrato de 1 denario por el día. Contrata un grupo para las 9 de la mañana, la hora tercera. Contrata un grupo para mediodía, la hora sexta. Contrata otro grupo para la hora novena, las 3 de la tarde. Y contrata otro grupo para la hora 11ª, las 5 de la tarde. Con estos 4 grupos últimos, no hace un contrato formal, sino que les asegura que le va a pagar lo que es justo. Por lo cual entendemos que cada uno de estos obreros de los 4 últimos grupos entendía que lo que iban a recibir era menos de un día de trabajo, menos de 1 denario. Y esto es lógico desde el punto de vista del hombre. Si yo le estoy pagando, por ejemplo, esto es simplemente un ejemplo, $1, 1 balboa por hora a un trabajador que me va a trabajar 12 horas, perdón. Si me trabaja a las 12 horas y lo que convenimos es un balboa por hora, estamos hablando que son 12 balboas el día. Si yo contrato a alguien a las 9 de la mañana y me va a trabajar lo que resta del día, significa que me va a trabajar 9 horas. Lo justo sería pagarle 9 balboas. Si yo contrato a alguien a las 12 del día y entendiendo que me va a trabajar 6 horas nada más, hasta las 6 de la tarde, entonces lo justo sería pagarle $6, 6 balboas. Y si me entra a las 3, son 3 horas, son 3 balboas. Y si me entra a las 5, lo justo desde el punto de vista del hombre sería pagarle 1 balboa. La mayoría, en los tiempos de hoy, los contratistas no se preocuparían en contratar gente holgazana, gente que llega tarde, a los despreocupados, a los débiles, a los que menos estuvieran interesados en trabajar. Sin embargo, en el reino de los cielos no es así. Es diferente. La mayoría de los contratistas
actúan de una manera diferente. Pero noten algo. Quienes fueron contratados en la mañana tienen un contrato claro. Se le pagará un denario. Pero los otros no saben, ¿verdad? Solo saben que es lo justo. Pero ¿qué sucede según nos dicen los versículos 8 al 9? Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, los de las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. El propietario le ordena al mayordomo que le pague a todos los obreros, como dije hace un momento de los versículos que acabo de leer, que comenzara desde los últimos contratados hasta los primeros, y que a todos les pague el jornal de trabajo, un denario. Normalmente, usted o yo, al igual que yo y cualquiera, esperaríamos el pago justo, según la justicia, desde el punto de vista que nosotros lo estamos viendo, desde el punto de vista muy humano. Yo esperaría, igual que usted, que aquellos que trabajamos desde todo el día, que trabajamos más horas, recibiésemos la mayor cantidad de salario y fuéramos remunerados mejor y en mayor cantidad que los que solo trabajaron unas cuantas horas de trabajo. Si a estos hombres que trabajaron solo una hora del día recibieron un denario, bueno, yo espero que entré a las 6 de la mañana que se me pague por lo menos 2 denarios. Cuando estos hombres que iniciaron su trabajo a la hora 11 y nada más trabajaron una hora cuando ya el sol estaba declinando, seguro y obviamente que lo recibieron emocionados. No solo por el hecho de recibir el dinero, sino que fueron considerados especiales a ser los primeros en recibir el pago. Yo me imagino el grito de estos hombres: gloria a Dios, aleluya, amén. Ahora, dice la Biblia en el versículo número 10, que al venir también los primeros que fueron contratados, lo de la hora desde las 6 de la mañana, la hora de las 9, de las 12 y de las 3 de la tarde, pensaron que iban a recibir más, pero también se le dio a ellos cada uno un denario. Y que al recibirlo, versículo 11, murmuraban contra el padre de familia, o sea, contra el hacendado, diciendo: estos postreros, estos que llegaron de último, han trabajado solo una hora y los has hecho iguales que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Estaban indignados porque pensaron que iban a recibir más. Le diste un denario a ellos, bueno, a nosotros seguro que nos debe dar más. Y este argumento es lógico. Desde el punto de vista humano es lógico. Se ofendieron, criticaron, murmuraron, porque el hombre hacendado les pagó igual que a aquellos que solo habían trabajado una hora. Y la crítica era esa fundamentalmente: hemos soportado la carga y el calor del día y no es posible, no es justo. Es fácil para nosotros como humanos sentir simpatía por estos hombres que habían trabajado todo el día. Ellos habían trabajado, esforzado, mientras los otros estaban en su casa y después fueron a la plaza, pasaron horas sentados bajo la sombra, mientras ellos con esfuerzo al calor y del sol, no obstante, fueron pagados igual. Y esto nos da una gran enseñanza. Con todo temor en el Señor, les voy a decir esto. En muchos casos, podemos comportarnos como cristianos, al igual y de la misma forma que estos trabajadores que se estaban quejando.
que tenían el corazón lleno de envidia. Y digo de envidia porque el mismo Señor lo dijo. ¿Tienes envidia? Ustedes pueden leer un poquito más abajo. ¿Tienen envidia por lo que estoy haciendo? Ya que cuando el Señor nos llama a sus servicios, unos somos llamados a predicar el evangelio en el ministerio pastoral, unos a tiempo completo, otros bivocacionales. Otros son llamados a las misiones en otros países. Otros llamados dentro de su propio ministerio secular. Otros son llamados a plantar iglesias. Otros a enseñar la palabra. Otros a ayudar económicamente al ministerio y a los necesitados. Y cada uno es llamado a una u otra cosa en su tiempo y en su rol. Pero una cosa debemos estar claros, que todos servimos al mismo Señor. Pero en este proceso, algunas personas pueden ser instrumentos de Dios de una manera más rápida y de una manera extraordinaria que otras, sin importar el tiempo que tiene, ni las cualidades, ni las capacidades que se tiene, sino conforme al propósito de Dios que ha hecho a su llamado a cada uno de ellos. Y es aquí donde nosotros debemos pensar que en esta tierra debemos trabajar en la viña del Señor con fidelidad, con esfuerzo, con entrega para el servicio a Dios. Ahora, este es el mismo problema que confrontó Santiago y Juan, discípulos del Señor. Como lo vemos en este mismo capítulo 20, en los versículos 20 y 28, o sea, un poquito más adelante de esta parábola, cuando ellos querían tener un lugar de honor en el reino de Dios. Y quedaron sorprendidos con la respuesta del Señor. Recuerden que la madre de estos dos discípulos le pidió a Jesús que uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Y el Señor le dice: el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar vida en rescate por muchos. Y esta es una enorme y buena enseñanza para nosotros. Dios nos salva por su gracia. Nosotros estábamos desocupados, sumergidos en nuestros delitos y pecados, y Él nos llama a trabajar en su viña con entusiasmo, con alegría, con gozo. Entonces nosotros, el privilegio más grande debe ser, más que cualquier otra cosa, es servir, adorar a nuestro Dios en su obra. Pero también es importante recalcar, y es aquí el hecho sobre este texto que acabamos de leer, o versículos, que a medida que pasa el tiempo en la iglesia, muchos de nosotros pensamos o llegamos a pensar que porque llevamos muchos años siendo cristianos en la iglesia, nos merecemos mucho más de aquellos que acaban de llegar, de que los recién convertidos, de aquellos que no tienen mucha doctrina o que no dedican mucho tiempo a la iglesia. Y de repente nos preguntamos de que por qué el Señor nombró o encargó de este ministerio a fulano de tal si él acaba de llegar, nada más tiene 2 años de estar en la iglesia. Y no entendemos que el asunto es por gracia, porque así Dios lo determina, por la misericordia de Dios, por su voluntad, por su propósito, y no porque tengas tanto tiempo de estar aquí o por tu capacidad. No entendemos también que muchas veces, muchos de esos nuevos a la cual criticamos y le endingamos cualquier característica de deficiencia o de debilidad, tienen algo que muchos de nosotros que tenemos años de estar en la iglesia no tenemos o se nos ha ido, que es el primer amor y el gozo de la salvación, que es lo principal para servir a Dios. Pasemos al versículo 13. Aquí el hacendado le responde a uno de estos hombres o jornaleros que estaban criticando y murmurando contra él porque le había hecho iguales a todos, pagándole un denario a todo lo que él le había contratado. Y dice la Biblia en este versículo 13 que él le responde y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio.
¿tú no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Este dueño de la viña le explica a estos hombres que estaban criticándolo y murmurando contra él que la retribución no estaba basada en el mérito personal, sino en la generosidad propia suya, del carácter de este hombre hacendado, que en esta parábola, para nosotros espiritualmente, representa a Jesucristo. Y que él, dueño de la viña, tiene la libertad y la potestad de darle a cada uno como él quiera. En otra palabra, como le da la regalada gana. El hombre hacendado le recordó a estos hombres que estaban criticando y murmurando que él había sido justo con ellos, que él no le había hecho ningún agravio, ni había violado ningún acuerdo, ninguna promesa, ningún pacto. Te di lo que es justo. Acordamos un denario, te estoy dando un denario. Es más, le dicen estos versículos, ¿no tengo derecho en hacer yo lo que yo quiera con lo mío? ¿No es legal hacerlo? ¿O tú tienes envidia? Esto me indica a mí que el dueño de la finca, el hacendado, detectó envidia en estos hombres. Envidia de la bondad, de la generosidad de este hombre hacendado. ¿Tienes envidia porque yo soy bueno? Y remarcó su derecho en hacer lo que él le da la gana con lo que es suyo. Y veamos por último el último versículo, el 16, que dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Yo quiero que noten algo aquí bien importante. Esta primera, la parte A de este versículo 16 del capítulo 20 de Mateo, dice exactamente lo que dice el último versículo de Mateo 19. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Por eso hay una relación y un seguimiento entre el capítulo anterior y este capítulo. Así que la esencia de el reino de los cielos es la gracia. Porque el Señor en el reino de los cielos, Él bendice y recompensa al hombre de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su placer, y no necesariamente como bendice o como retribuye el hombre aquí en la tierra. Entonces debemos entender que el reino de Dios no se gana por nuestro trabajo o por nuestra acción, sino por la gracia y por la generosidad de Dios. Dios nos ha hecho iguales y tenemos que tener mucho cuidado de no juzgar a las personas, a nuestro semejante, a nuestro prójimo, aquellas personas que están a cargo nuestro, ¿verdad? Por las apariencias físicas, por las normas de este mundo, por sus capacidades. Dios eligió y llamó a sus trabajadores dentro de aquellos que se ven tontos, débiles y humildes para el mundo. Pero bien dice 1 Corintios 1, 26 a 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sí, porque a veces creemos que estamos más preparados y mejor preparados, o que tenemos más habilidades o capacidades que otros, o porque simplemente estamos primero o llegamos primero que otros. Esto nos da el derecho o nos avala el derecho de recibir más, obtener más que otros. Y esto no es así.
Repito, la entrada en el reino de Dios, en el reino de los cielos, no se gana por nuestro trabajo o nuestra acción, sino es por solo la gracia y la generosidad de Dios. Si usted está recibiendo un sueldo justo y bueno, gócese, disfrútelo, sea feliz. Pero si otro trabajador, compañero suyo, recibe un beneficio inesperado, un aumento, un puesto superior, ¿no sería mejor que usted se alegre también con su compañero en vez de amargarse, resentirse y refunfuñar y criticar? Yo le hago una pregunta. ¿Quién piensa usted que es más afortunado? ¿El que sirve a Dios toda su vida, con esfuerzo, con luchas, con sacrificio, con limitaciones, pero siempre fiel y leal a Dios? ¿O aquel que se salva justo antes de morir, habiendo vivido toda una vida disipada, ¿verdad? Y alejada de Dios, y justo antes de morir se salva? Yo pienso que el primero, que el que vivió toda una vida de servicio a Dios, ¿verdad? Es más afortunado, porque sirvió y adoró al Dios eterno por toda una vida, que es más que un honor y un privilegio, nunca una carga ni un peso. Entonces, como decía al inicio, el reino de los cielos, al inicio de este pasaje, se parece a, es algo bien raro, diferente a lo que sucede en el mundo. No se encuentra en este mundo donde en el reino del cielo se ve la generosidad infinita de Dios, que no se detiene a medir, ni a pesarnos, ni a medirnos para regalarnos su bondad, su amor y su generosidad. Repito, esta es la esencia de la gracia de Dios, que Él nos bendice y nos recompensa, ¿verdad? De acuerdo a su placer, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito y no de acuerdo a lo que nos merecemos. A lo mejor tú estás pensando que te mereces mucho más de lo que Dios te está dando y no te has dado cuenta que en realidad Dios te está dando mucho más de lo que te merece, porque si te diera lo que merece, no estarías aquí, a lo mejor ni vivo. Esta es una realidad. El sistema de derecho del mundo, del ser humano, es fácil de entender. Tú obtienes lo que tú te mereces. El sistema de gracia en el reino de los cielos es ajena y diferente a todo esto. Dios no nos trata según lo que nosotros merecemos, sino lo que Él decide que nos va a dar por su gracia. Entonces, esta es la diferencia en que hay, ¿verdad? Y por eso usted ve cómo estos hombres criticaron y se enojaron, porque Dios utilizó su gracia, su amor y su misericordia por estos otros que trabajaron menos y no entendían en realidad lo que estaba sucediendo. Él nunca será injusto con lo que nos da, ¿verdad? Él nos dará siempre mucho más de lo que nosotros merecemos. Eso sí debemos y estar claro, ¿verdad? Pero nunca será menos que justo. Amén. Y es que la auténtica recompensa de trabajar en la viña del Señor no es el jornal diario, no es el denario, sino el verdadero don o bendición de Dios es poder seguirlo, servirle y adorarle. Amén. Los primeros jornaleros no se dieron cuenta que tuvieron la gran oportunidad de haber trabajado para este hacendado. Y hay una gran, si hacemos una relación, cantidad de cristianos que no se dan cuenta que servir al Señor desde su juventud, desde muy temprano, es un gran honor, aunque lo hagan con sacrificio, con entrega, porque lo más importante y la esencia está en servir y adorar a Dios, como dije hace un momento, mientras que hay otros que han tenido que esperar hasta edades más adultas o en ocasiones más tardías, ¿verdad? Servir y adorar al Dios vivo. Ojalá todos entendiéramos de esta parábola que servir a Dios es un privilegio, que debe ser hecho con un gozo, con una alegría, no importando a quién Dios bendice de una manera y a quién Dios bendice de otra manera. Alegrarnos y gozarnos de las bendiciones que Dios le da a otros, no solo de bendiciones espirituales, físicas, económicas, financieras. Es un gozo, ¿verdad? Sentir
que a otro Dios lo bendice, aunque la gente piense y usted mismo crea que no se lo merece, ¿verdad? Dios sabe por qué lo hace. Todos hemos sido llamados, ¿verdad? Pero hay que entregarse fiel, leal, humildemente, con interés al servicio, a la obra de Dios, para alcanzar aquellas almas, ¿verdad?, que están necesitadas, y hacer, ¿verdad?, de esta viña lo que el Señor quiso que se hiciera de esta viña. Dios le bendiga en este momento, amados hermanos. Yo espero que hayan sido edificados con esta prédica, con este mensaje. Y pasemos a orar. Padre Dios, en este momento te doy gracias por tu palabra presentada en esta mañana. Y pues entendiendo que tú eres el dueño de la viña y tú nos llamas a trabajar. Y trabajar con esfuerzo, con alegría, con gozo. Trabajar dándolo todo, dejándolo todo, pero siempre agradeciéndote por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Que aún, ¿verdad?, aquellos que llegan a de último tienen igual derecho, ¿verdad? Y tú recompensas. Dios no como la justicia humana y no como el hombre recompensa, sino según tu propósito y tu voluntad. Solo nos toca a nosotros ponernos a tu disposición y hacer lo que tú nos estás pidiendo. Bendice a cada hermano allí en su hogar, que aún estando ahí donde están, pueden servirte de una manera extraordinaria. Sí, pueden tender tu reino, ¿verdad? A través de lo que tú nos pones en la mano, las herramientas que tú nos pones en la mano en estos momentos, para servir en tu viña, como obreros de tu viña, Señor. Guárdanos en medio de toda esta situación de la pandemia. Ayúdanos a salir victorioso, con fuerza, con alegría. Dios, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo y suple todas las necesidades de las familias de esta iglesia, de la familia de quienes nos están sintonizando a través de esta. Ponemos en tu mano todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Queremos invitarlos para, como siempre, los cultos de la semana, martes y jueves, y que se conectan a través de las redes sociales por las cuales nosotros presentamos las actividades. También les recuerdo que esta semana que viene el Comité de Salud y Seguridad va a estar recibiendo la docencia por parte del Ministerio de Salud, de las autoridades del Ministerio de Salud, para ir adelantando el proceso para el retorno de la iglesia a los templos. Ahora, les aclaro, no es que vayamos a regresar ya, sino lo que nosotros estamos haciendo es tener todos los papeles, todos los procesos listos, que cuando decidamos hacerlo, cuando las condiciones del país estén dadas para reabrir, ya nosotros tengamos todo listo. Seguramente que nosotros no lo vamos a hacer hasta después de agosto. De todas maneras, tengo orando por eso, ¿verdad? Y que este proceso pueda darse de una manera como se establece. Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Y Dios lo guarde a todos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.